Yo quiero aprovechar el tiempo y quiero invitarte a Lucas capítulo 8. Quiero pedirte que en tu espíritu coloques una demanda a la palabra. Lucas capítulo 8, versículos 22 y 23. Yo lo voy a leer desde la versión TLA, traducción lenguaje actual. ¿Lo tienen? Dice la escritura, un día, o sea, fue algo que sucedió. Jesús subió a la barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado. Entonces partieron de ese lugar y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. Pero de pronto, dice la escritura, se desató una tormenta sobre el lago. Que Dios nos hable a través de su palabra. Amén. Muchos de nosotros como creyentes siempre estamos expectativos o expectantes de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas y seguirá haciendo cosas nuevas. Sin embargo, ninguno de nosotros como hijos de Dios estamos preparados para cuando se nos levante una tormenta. Yo quiero hablarte esta noche sobre lo que Dios hace en medio de la tormenta. ¿Qué son las tormentas? Usted sabe que las tormentas son un fenómeno meteorológico producido por fuertes ráfagas de viento que agitan las aguas y que se llevan la calma. Sin embargo, también existen las tormentas espirituales. Y antes de yo hablar esta noche lo que Dios hace en medio de la tormenta, quiero hablarte por lo menos de 4 observaciones que hay cuando nos acontece una tormenta espiritual. La primera es que las tormentas llegan a nuestra vida cuando nosotros no la estamos esperando. Cuando usted lee el Salmo 23, un salmo muy conocido por nosotros, dice, Jehová es mi pastor y nada, en lugares de delicados pastos me confrontará mi alma, me guiará por senda de justicia ¿y ahora qué dice? Y aunque ande, ¿y qué pasó si todo estaba bien? El salmista comenzó cantando que Jehová era su pastor, término presente, y que nada le faltará. Pero en medio del cántico profético aparece un valle. Así son las tormentas espirituales. Siempre van a venir cuando nosotros no la estemos esperando. Sin embargo, las tormentas naturales, que son parte, valga la redundancia, de la naturaleza, el servicio de meteorología nos anuncia cuando viene una tormenta. Y nosotros nos preparamos para ellas con comida, con agua, llenamos la alacena y estamos preparados para atravesar una tormenta natural. Pero cuando nos acontece una tormenta espiritual, muchas veces no estamos preparados para eso. Y la primera observación es que las tormentas van a acontecer cuando tú menos lo estés esperando. Lo segundo es, la segunda observación de las tormentas, es que las tormentas pueden llegar después de grandes bendiciones. Cuando tú lees el contexto de Lucas capítulo 8, vas a ver que Jesús venía de una cruzada multitudinaria exitosa. Lo primero que vas a notar es la sanidad de un leproso. Lo segundo que vas a notar es la sanidad cuando aparece el centurión. Lo tercero que vas a notar es la sanidad de la suegra de Pedro. Y aún antes de los discípulos subir a la barca, dice que ellos habían liberado a muchos endemoniados de su opresión. Venían de un éxito rotundo. Venían de ver provisión económica. Venían de ver milagros, venían de ver sanidades. Dice la Biblia que la fama de Jesús se extendía y que las multitudes lo agolpaban, no podían ni caminar. Sin embargo, me atrevo a decir por el Espíritu
que cuando los discípulos se montaron en la barca, no había tiempo de tormenta. Las aguas estaban calmadas, todo estaba bien. El contexto me anuncia que estaban en su mejor momento. Sin embargo, cuando salieron al otro lado del lago, se les levantó una tormenta. Pero la tercera observación que te quiero hacer de las tormentas es que las tormentas, o a veces pensamos que las tormentas que vienen a nuestra vida es porque no estamos dentro de la voluntad de Dios. Y quiero decirte que no siempre es así. Quiero decirte esta noche que aunque Jesús esté en tu barca, te puede visitar una tormenta. Quiero decirte esta noche que aunque estés en el centro de la voluntad de Dios, la tormenta va a llegar. No estás exento de que te visite una tormenta. Ninguno de nosotros la está esperando. Todos nos esforzamos por ser agradables a Dios. Sin embargo, la tormenta va a llegar. Y lo número 4, la cuarta observación, antes de entrar en el tema, es que las tormentas van a venir a nuestra vida para provocar de que la mano de Dios se mueva a nuestro favor. Porque Cristo estaba dormido. Y cuando la tormenta movió la barca, que es simbología de la iglesia, y cuando la tormenta movió la barca, que es tipología de la visión y del propósito, el maestro se despertó. Cuando se nos levantan tormentas, son el escenario perfecto para que la mano de Dios se mueva en nuestra vida como nunca. Vengo a decirle a alguien que cuando se levantan las tormentas, es cuando Dios dice: si tú metes tu mano, yo quito la mía. Pero si tú quitas la mano, yo voy a meter la mía. Yo voy a abrir camino donde no lo hay. Esas son 4 observaciones de las tormentas espirituales. Ahora, yo quiero hablarte, después de las 4 observaciones, de 4 cosas que Dios hace en medio de las tormentas. Lo primero es que Dios permite las tormentas espirituales en nuestra vida para que un viento recio se lleve todo lo malo. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, pareciera de que los únicos que edificaron una torre de Babel fueron los hebreos antiguos. Sin embargo, yo les puedo comprobar que muchos cristianos contemporáneos en este tiempo han edificado su propio Babel. Que muchos cristianos contemporáneos en este tiempo están arraigados a su Babel personal. Han descuidado la vida del Espíritu, han descuidado su compromiso con Dios. No tienen capacidad de discernimiento, no tienen voz profética, han perdido la vida de oración, están errantes en el desierto y están autoconfiados en el Babel que han edificado. Sin embargo, hay que quedarnos tranquilos, porque en cualquier momento Dios va a soplar un viento contrario que se va a llevar todo sentimiento y toda dependencia humana. En cualquier momento Dios puede soplar un viento que se va a llevar todo Babel que está arraigado en tu corazón. En cualquier momento Dios va a soplar un viento para enseñarte que de Él es la gloria, que Él no está dispuesto a compartir su gloria con nadie, que si te montaste en esta embarcación, Él va a abrir camino, que si te montaste en esta embarcación, Él va a ser tu proveedor, tu suplidor, que si Él es el centro de tu barca, tu confianza tiene que estar en Él. Pero ¿cuántos creyentes hoy no han edificado Babeles personales? Tienen su confianza puesta en sus ahorros, y eso no es malo. Tienen su confianza puesta en la gente. Han perdido la noción del espíritu de poder entender que Dios no llama a nadie a fracasar, que cuando Dios llama respalda, que cuando Dios te invita a montarte en la barca no te va a dejar en la orilla, porque aquel que te llamó seguirá siendo fiel para abrir puertas. Aquel que te llamó va a traer un viento que va a soplar a tu favor. Sin embargo, me preocupa las personas que han edificado su propio Babel,
Porque todo lo que han construido en años, en un día se le puede caer. Por eso de que la Biblia dice en Mateo capítulo 7 que hay dos tipos de edificadores: los que edificaron sobre la roca, los que edificaron sobre la fe, sobre la palabra, y otros que edificaron sobre la arena. ¿Cuánta gente hoy no ha edificado sobre una Babel personal? Yo quiero que tú identifiques en tu corazón cuál es el Babel que has levantado que no te permite depender de Dios, porque las tormentas van a venir y ese viento viene con una intención, y es derribar el Babel que se ha levantado. Amada iglesia, cuando tú metes tu mano, Dios quita la de él. Estamos en tiempos peligrosos. Alguien levante su mano y recíbame esta palabra. Tu mayor capital en tiempo de crisis no es el dinero. Tu mayor capital en tiempo de crisis se llama el discernimiento. Tienes que aprender a discernir el tiempo que estás viviendo. Tienes que aprender a discernir la temporada que estás viviendo. No permitas que la gente te vislumbre. Mantén tu confianza en Dios. Él está a punto de hacer un jaque mate sobre la República Dominicana. Él está a punto de darte lo que te ha costado años. En un día de favor, Él te lo va a entregar. Dios tiene que permitir un ciclón espiritual para enseñarte a depender de Él. Para que ese viento se lleve todo lo que nos sirve. Por eso es que los procesos duelen, pero los procesos te forman. Otra de las cosas, o lo segundo que Dios hace en medio de las tormentas, es que Dios usa las tormentas para formar tu carácter. Yo quiero que tú abraces este principio de sabiduría. Dios nunca te entregará algo que tu carácter no pueda sostener. Te lo voy a repetir. Dios nunca te llevará a un nivel de grandeza donde tu carácter no te pueda sostener. En otras palabras, Dios quiere entregarte una bendición grande, pero tu corazón tiene que estar preparado. Por eso de que Él permite las tormentas para formar tu carácter. Y las tormentas son necesarias. ¿Cuántos de nosotros no hemos agotado procesos? Yo quiero que usted sepa de que la vida de los creyentes no cambia por sucesos, cambia por procesos. Y en esas tormentas que Dios permite, su única intención es que el carácter de Cristo se forme en ti. Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando usted estudia la Biblia, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas capítulo 4, una epístola dirigida solamente a niños espirituales. Hay personas que se han subido a la embarcación de esta visión. Hay personas que se han subido a la embarcación de este ministerio. Pero cuando vienen las tormentas para formar su carácter, no están. Cuando vienen los procesos que Dios permite para formar su carácter, dicen: me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Porque el pastor no estuvo en mi proceso. Y yo quiero decirte algo esta noche: tú nunca podrás matar tu Goliat con armaduras prestadas. Hay procesos que son personalmente tuyos. Hay vientos contrarios de que Dios envía para sacudirte, para ver de qué estás hecho, para ver si verdaderamente estás dispuesto a depender de quien te llamó. Por eso que Dios permite la tormenta para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Como yo te decía hace un momento, estoy seguro por el Espíritu que cuando los apóstoles se montaron en la barca, no había tiempo lluvioso. Todo estaba bien. ¿Cuántas personas en 35 años no han pasado por este ministerio? Y el pastor, que es prototipo del líder de la visión, no ha desatado la embarcación para cruzar al otro lado cuando ellos se montan solos en la barca. Pero cuando se levanta una tormenta, se tiran. Cuando se levanta una tormenta, prefieren ahogarse en las aguas del pasado. Alabado sea Dios por las tormentas. Porque cada vez que se levanta un viento contrario, Dios está preparando un escenario para darme una salida que Él solo me puede dar. Alabado sea Dios por la tormenta,
porque si Cristo está en mi barca, aquel que me llamó me va a sustentar. Dice la Biblia en el Salmo 4:1, cuando estuve en angustia me hiciste ensanchar. Los peores escenarios son las plataformas más grandes para yo ver su gloria. ¿Cuántas personas no tienen años en el evangelio y tienen crisis de identidad? Sencillo, se montaron en la embarcación, pero cuando se levantó una tormenta para formar su carácter, todos se tiraron al agua. Y todavía a estas alturas estamos bregando con personas que le hemos tirado salvavidas para que no se mueran. Pero las tormentas vienen para formar tu carácter. Te decía hace un momento, Dios nunca te llevará a un nivel de grandeza que tu carácter no te pueda sostener. Cuando tú lees la Biblia en Génesis 45, vas a notar que ese José de Génesis 45 no es el mismo José del pozo. No, claro que no. Cuando el hombre vive esa tormenta familiar, dice, ¿por qué lloran? Hoy entiendo después de todo. Hoy testifico después que Dios calmó mi tormenta, que no fueron ustedes que me enviaron a Egipto, que fue Dios que me trajo con un propósito. Así que no lloren más. Yo vengo a decirle a alguien que esté pasando tormentas espirituales. Las tormentas son dolorosas porque forman tu carácter. Pero si aprendes del proceso, Dios te va a sacar airoso. Si aprendes del proceso, no saldrás igual como entraste. Dice la Biblia en Lucas 4 que Cristo entró en el Espíritu, pero cuando salió del desierto salió en el poder del Espíritu. ¿Cuál es el problema del cuerpo de Cristo en este tiempo? Cuando el desierto se les mete por dentro. Número 1, Dios permite las tormentas para que el viento recio se lleve todo lo malo. Número 2, Dios permite las tormentas para formar tu carácter. Número 3, Dios va a usar las tormentas para traer provisión. Yo quiero que sepas algo, tabernáculo de adoración. El hecho de que muchas veces no veas que Dios está haciendo algo, no significa de que Dios no está trabajando. He aprendido como hombre de Dios a lo largo del ministerio que mi lugar o mi posición de éxito no es cuando yo esté en la cúspide, sino que mi lugar de éxito siempre será mi lugar de quebranto. Porque he aprendido que en los peores momentos Dios desata las bendiciones más grandes. He aprendido que en los peores escenarios Dios quiere llevarse la gloria Él solo. Él quiere llevarse la gloria Él solo. Y Dios va a traer provisión a tu vida. Dice la Biblia en Éxodo 14:21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por otro viento llamado un viento oriental que sopló toda aquella noche. Y dice la Biblia, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dios sopló un viento oriental para abrir las aguas. Dice la Escritura en número 11:31 que Dios sopló otro viento recio sobre el pueblo de Israel y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento. Y un día de camino iban y tenían codornices. Al otro día iban y tenían codornices. Y la bendición fue tan grande que cuando estudia la Escritura dice que la provisión, que las codornices le llegaban acá. Es increíble porque me puse a estudiar las aves, las codornices, y eran aves que no emigraban, eran aves que volaban al occidente. Sin embargo, Dios tuvo que soplar un viento al oriente para traer la provisión. Levánteme su mano que yo voy a profetizar algo aquí. Dios está a punto de soplar un viento oriental que va a traer conexiones. Dios está a punto de soplar un viento oriental que va a traer relaciones. Dios está a punto de soltar un viento oriental que va a tocar a la gente que Él tiene reservada, asignada. Dios está a punto de tocar un viento oriental que lo que no has visto en año en día los vas a ver. Dios es especialista en soplar vientos orientales. Los vientos orientales traen conexiones. Los vientos orientales levantan gente de Baal Salisa. Los vientos orientales hacen que Dios mueva su mano como nunca. Los vientos orientales hacen de que Dios toque gente en posiciones políticas. Los vientos orientales hacen de que Dios pueda tocar a tu jefe, al vecino, al gruñoso. Cuando Dios sopla un viento oriental,
Prepárate. Comerás y sobrarás. Caminarás y estarás lleno de bendición. ¿Alguien está listo para un viento oriental? Toda la noche. Y el mal hacía así. Y Dios creando una tormenta favorable. Toda la noche. Y el mal hacía así. Noche en el lenguaje bíblico es prueba. Sin embargo, en el tiempo de prueba de los hebreos, Dios estaba en una esquinita escondidito. ¿Alguien está preparado para su medianoche? Tú podrás estar diciendo: pastor, estoy pasando la prueba de mi vida, estoy agotando el proceso de mi vida, y yo escucho a Dios. Yo siento algo fuerte en mi espíritu. Dios está preparando un viento oriental en los próximos días. Lo que tú no estás viendo no significa de que Dios no está trabajando. Tú estás viendo pruebas, tú estás viendo adversidad, pero yo siento el viento. Yo siento el viento. Es cuestión de minutos, es cuestión de segundos, donde el mar rojo que no te permitía avanzar se va a abrir, donde Dios va a abrir camino, donde la palabra de Isaías 43:19 dice: he aquí yo abriré camino, pronto saldrá la luz, ¿acaso no lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la tierra seca. Satanás te habla a tu espíritu, estás solo, Dios no está contigo, y Dios está. Sal de la lógica. Sal de la lógica. Sal de lo convencional. Sal de lo circunstancial. Métete un poquito en aguas profundas para que escuches el marullo. Un viento oriental que viene para dividir las aguas. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios ya había soplado un viento occidental sobre el pueblo de Israel cuando Moisés extendió su mano. Esa es la señal de que hay vientos contrarios y hay tormentas que no provoca Dios, que la provocamos nosotros. Sin embargo, el plan de Dios era tan grande que cuando entras en un tiempo de provisión, dice la Biblia que Dios sopló otro viento occidental y se llevó todas las langostas que había en el pueblo de Israel. Alguien tiene que recibir esta palabra. Cuando entras en tiempo de transición, todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón queda atrás. Cuando entras en un tiempo de provisión, Dios va a soplar otro viento y se llama el viento occidental para llevarse toda plaga, para llevarse toda langosta, para llevarse todo lo que no te deja avanzar. Tienes que prepararte porque veo otro viento que viene sobre esta casa y se llama el viento occidental. Las derrotas del pasado, la murmuración, todas las cosas que quedaron en el ayer. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes que serán como aguas que pasaron. No habrá memoria de ellas porque la provisión será tan grande que vas a tener que testificar que solo Él lo hizo. No fue la mano del hombre, fue la mano de Dios. Voy a profetizar algo. Dios va a traer un viento occidental que va a traer los recursos que faltan para este templo. Dios va a traer un viento occidental que va a traer un nuevo tiempo económico. Se activan los vientos proféticos de Dios. Alguien levante su mano, por favor. Te estoy profetizando de que viene un viento occidental que se va a llevar la langosta. La langosta es prototipo de pasado, de dolor, de estancamiento. Pero cuando Dios sopla su viento, vas a pasar el pueblo, vas a pasar el mar, vas a pasar el campamento de los asirios. Vas a llegar a la tierra profética que Dios destinó para ti. Te vas a sentar desde la cúspide de la comodidad espiritual y vas a testificar: el Dios que me habló en Egipto me sacó airoso y hoy me trae un nuevo tiempo. Alguien tiene que prepararse. Todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón quedó atrás. Deja de llorar las pérdidas pasadas. Te voy a soltar un rema. Nos gusta decir que todo lo que el enemigo nos quitó, Dios nos los va a dar 100 veces más. El rema no está ahí, el rema es este. Para que algo te tenga que ser dado, primero tiene que serte. Suelta las langostas del pasado. El viento occidental va a traer un nuevo tiempo.
Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Increíble. Las tormentas Dios las prepara para que te puedas ensanchar. Alabado sea Dios. Las tormentas Dios las prepara para desatar provisiones sobrenaturales. En medio de tu tormenta Dios tiene gente asignada para bendecirte. En medio de tu tormenta Dios tiene gente reservada, VIP, que aún nadie ha conocido, pero que ya Dios le habló de ti, que ya Dios le autorizó de suplirte. Hay gente que tiene orden de bendecirte. ¿Sabe cómo yo le he llamado a eso? En medio de una tormenta, yo le he llamado gente asignada para bendecirme. Y me apasiona la historia de un hombre llamado Barzilai de Rogelín. Porque Barzilai de Rogelín fue el hombre que sostuvo a David 13 años en su tormenta cuando Absalón lo persiguió. El único hombre que le sirvió a David, que David le dijo: permíteme besarte el cuello, se llamó Barzilai. Nadie habla de Barzilai, pero en las tormentas Dios tiene gente como Barzilai, reservada para momentos oscuros. Alabado sea Dios. ¿Y sabe qué le dijo David? No me vas a dejar besarte el cuello, pero desde hoy tus hijos comerán a mi mesa. Yo quiero profetizarte en esta hora. Si has estado atravesando tormentas, proféticamente yo declaro de que Dios tiene Barzilai detrás del desierto. Dios tiene Barzilai que tú no conoces. Ese Barzilai puede pagarte la casa. Ese Barzilai puede soltarte la llave que cambia tu vida. Ese Barzilai puede ser las relaciones que nunca has tenido en tu vida. Dios la tiene reservada para este tiempo. Dígame, Pastor David, ¿qué hace falta? Que Dios sople un viento occidental. Es lo único. Y para que Dios sople un viento tiene que haber una tormenta. Las tormentas van a desatar provisiones sobrenaturales. Las tormentas te van a llevar a un nivel de expansión. Las tormentas te van a sacar de la orilla aguas profundas. Si sales de una tormenta enviada por Dios, no saldrás igual. Número 4. Después de Dios traer esas grandes provisiones, ¿sabe qué hace apóstol Ponciano? Dios permite las tormentas para limpiar tu círculo cercano. Porque Dios quiere matar el sentimentalismo almático. Quiero que sepa de que nosotros no tenemos deuda con la gente. Nuestra deuda es con el plan y con la unción del Señor. Y cuando Dios permite una tormenta, que se levantan esos marullos, la gente que no estaba en tu diseño, Dios la quita. Sabe que llegó un momento en mi vida espiritual y digamos ministerial que me tocó dejar de quejarme y de orar por aquellas personas que ya hoy no están cuando yo llegué a esta nación. ¿Sabes qué pasa? Que las tormentas hicieron que Dios limpiara mi círculo cercano. Porque lo que va a hacer Dios es tan grande que Él necesita en tu vida no mucha gente, sino gente que esté en tu diseño. Porque cuando Dios te quiere bendecir, te bendice. Porque cuando vamos a la matemática, nos enseñan que 2 más 2 son 4. 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8, 16. En el reino no es así. En el reino 5 panes y 2 peces, que son prototipos de gente reservada, son suficientes para una cosecha. Y cuando nuestro corazón se cierra un poquito al temor a Dios, Dios dice: voy a limpiar tu círculo, y sopla otro viento. Y cuando Dios sopla otro viento, vas a voltear atrás, y los que comenzaron contigo quizás ya no están. No es porque son malos, es porque no estaban en tu diseño hasta ahora. Por eso de que te dije ahora hace un momento que tu mayor capital en tiempo de crisis espiritual se llama el discernimiento. El discernimiento juega un rol profético como nunca en la iglesia. Tú tienes que andar como un caballo con las gringolas, discerniendo a las personas, discerniendo la vida del Espíritu. No permitas que todo el mundo te mueva. Y a veces Dios permite esas tormentas
para enseñarte que el único que te puede mover de la embarcación es Él. Pero Dios te dice en esta noche: yo estoy en la embarcación TVA, y mientras Él sea el capitán de esta barca, la barca se va a mover de vez en cuando. De vez en cuando vendrá un vientico que el pastor le hará así: ¡epa! ¿Qué pasó aquí? Pero sabe una cosa: si te mantienes en esta barca que Cristo todavía está dentro, los días de tu vida terminarán llenos de bendiciones. Los días de tu vida terminarán en abundancia, porque Dios no se queda con nada. Salmo 23 dice que Dios hace memoria de todas tus ofrendas. Aún de esa semilla Dios hace memoria hoy. Dios hace memoria de tus años. Dios hace memoria de tu entrega. Yo quiero que mires un momento atrás, cuando estuve en la reunión de pastores que pusieron la canción de René González. Veía cómo en una carretilla recogían la congregación, y hoy estoy aquí todavía. Pienso eso y humanamente cuesta creerlo. Pero cuántas tormentas no han pasado desde que comenzó este templo hasta ahora. Te tengo dos preguntas. La primera: ¿qué se ha llevado tu tormenta? Y la segunda es: ¿estás dispuesto a seguir en la barca? ¿Estás dispuesto a cruzar al otro lado? Porque el contexto anterior no, el contexto presente que ellos iban a Gadara, donde Cristo iba a libertar al endemoniado gadareno, y ahí va a haber una expansión de multiplicación. Y nota que Dios usa una sola persona para discipular 10 ciudades, que se llama Decápolis. Dios solo necesita gente íntima que pueda creerle de todo corazón. Por eso de que en medio de las tormentas Dios va a soplar un viento para remover la gente que está cerca de ti pero no te bendice. Tú tienes que aprender a tener en tu embarcación gente que suba a lugares altos. Tú tienes que aprender a tener en tu embarcación familiar a gente que profetiza entre los profetas. Tú tienes que aprender a tener en tu embarcación a gente que tenga visión de expansión. Tú no puedes caminar con personas que tengan una mentalidad religiosa. La gente que tiene mentalidad religiosa dice: ya Cristo lo hizo todo, y cuando la barca se mueve se tiran. Tú tienes que caminar con gente que sea aguerrida, decidida, que tenga una fe violenta, que sepa de que cuando Dios llama hay una orden profética que hay que cumplir. Por eso de que Dios quiere formar su carácter en nosotros, porque un líder sin carácter es un desastre. Y peor aún, el que no se actualiza, se fosiliza, queda atrás. Por eso de que en este tiempo sientes de que Dios te está quitando gente de un lado, no la llores más, despídela. Porque Dios dice: si no limpio tu círculo cercano, me veré forzado a levantar otra tormenta. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios trae tu tiempo de bonanza, la gente que te criticó, la gente que te condenó, va a tener que testificar tus propias bendiciones. Dios va a usar a la gente más peculiar sobre nuestro ministerio para que puedan testificar. Solo no ha podido, Dios tiene que estar con él. Por eso es importante en algunas veces escondernos un poco, porque cuando nos escondemos, Dios aparece. Y otra observación por última que te quiero hacer es que Dios va a permitir la tormenta para matar nuestra humanidad personal. Dios va a permitir una tormenta para enseñarnos totalmente de que si tenemos una dependencia en Él, nuestro corazón y nuestra mirada no puede estar en los hombres. Cristo dijo que si la semilla de grano no cae en tierra y no muere, no puede dar fruto. Isaías 26:9 dice: mientras el Espíritu esté dentro de mí, madrugaré a buscarte. Solo gente que ha sido quebrada por Dios, que ha pasado este tipo de tormenta, saben depender de Dios en tiempos airosos. Entonces, Dios va a permitir otra tormenta para enseñarte que aunque la barca se esté moviendo, Él está ahí. Eso se llama dependencia, ¿sabes? Eso se llama entender de que cuando Dios nos da una palabra, tenemos un seguro profético.
Y ese seguro profético está por encima de todas las cosas. Cuando yo estaba en Venezuela, estaba haciendo mis papeles para venir acá a República Dominicana. Y yo recuerdo de que en un marullo, usted sabe qué es un marullo. Yo le decía al apóstol que yo fui pescador. Un marullo es un viento que golpea la yola, como le dicen aquí, o la lancha. Y la lancha hace así, pero un viento fuerte que te pega en la cara. Yo sentí un marullo espiritual. Y lo que se apostaba en el mundo visible era que yo no podía entrar de nuevo a República Dominicana. Sin embargo, hubo un trato de dependencia tan personal de Dios conmigo. Yo recuerdo de que yo agarré un post literalmente y lo escribí en mi red social con una foto detrás de una piedra abrazado. Así como usted me ve, acostado es la palabra. Y decía Salmo 112:7, no temerá tu corazón de las malas noticias. Tu corazón estará confiado. Yo quisiera que usted me dijera, ¿a quién usted ha visto que esté pasando una tormenta personal, que la embarcación se le esté hundiendo y se esté tomando una foto así en galería, un selfie en medio de la tormenta? En las tormentas no hay selfie, en las tormentas hay dependencia. Por eso que el Salmo 46:10 dice: silencio. Está quieto y conoce que yo soy Jehová, tu Dios. Si tú estás atravesando una tormenta muy personal de Dios, estoy convencido de dos cosas. Número uno, que Dios está probando tu fe. Número dos, que Dios te está enseñando dependencia. ¿Y por qué nos enseña dependencia? Y con el permiso del pastor, ¿por qué nos enseña dependencia? Porque cuando nosotros somos fieles a los principios financieros, le damos un derecho legal a Dios. Cuando tú no eres fiel en tus diezmos y en tus ofrendas, aunque no se lo digas a Dios, tienes una postura personal que dice: yo dependo de mí mismo. Y Dios levanta una tormenta. Tú dependes de ti y vienen las tormentas financieras. Entonces, cuando Dios nos está enseñando a depender de Él, Dios nos va a probar en nuestros principios financieros. Y cuando queremos serle fiel a Dios, lo primero que pensamos es: si le doy el 10, me quedo con el 90. ¿Cierto? Mentira. Eso es mentira. Le voy a explicar por qué. Porque cuando tú le das a Dios en tu fidelidad el 10%, no te quedas con el 90%, porque el 90% es lo primero que te gasta. Te queda con lo que le diste, que es el 10%. A ese nivel de dependencia Dios te quiere llevar. De saber que cuando tú le eres fiel a Dios, le das un derecho legal al cielo. Y que aún en los momentos donde parece que el juego está trancado, Dios dice: voy a mover las piezas a mi favor. Nunca he visto que Dios sea injusto para olvidar las obras de nuestras manos. Nunca he visto de que alguien aplique y reaccione a un principio financiero y Dios se quede con las manos cruzadas. Y esa última tormenta que nos enseña a depender de Dios está lidiada a los principios económicos. El creyente en la fe le cuesta depender de Dios. A veces nosotros decimos que creemos en el diezmo y en la ofrenda, pero no lo practicamos. Tú nunca vas a vivir un principio que no te ha sido revelado. Por eso que a veces tampoco condeno a las personas. Pero si tú quieres que Dios traiga una bonanza financiera, esta noche tienes que decirle al Señor: yo quiero salir de aquí dependiendo totalmente de ti. Y tú verás cómo las aguas se van a calmar. Y tú verás cómo esos 3 vientos que te desaté, viento recio, viento oriental, viento occidental, Dios los va a permitir. Y a la final de todo, el plan de Dios en medio de la tormenta es uno solo: que Cristo se ha formado en vosotros. Pero ¿cuántos están dispuestos a mantenerse en la barca? Las tormentas van a venir. Levante su mano. Levante su mano. ¿Cuántos sienten que están viviendo un viento recio, una tormenta que no cesa? Dile al Señor en esta noche que sople un viento occidental, que divida las aguas, que traiga provisión, que traiga sanidad, que traiga la firma que se necesita, que traiga las contrataciones, las licitaciones. Yo creo que esta noche Dios está soplando un viento occidental.
Y alguien prepárese, porque cuando Dios sopla los vientos occidentales, Dios desata un tiempo de aceleración. Lo que nos podía costar ver en meses, en los próximos días Dios nos los entrega. Yo quería desatar esta noche esta palabra muy puntual, y es lo que Dios hace en la tormenta. Padre, yo te doy gracias por los líderes de este ministerio, por los ancianos, por los diáconos, por los ujieres, seguridad y cada departamento, multimedia, finanzas, por todo lo que se han mantenido en la barca en medio de cada tormenta. Yo te pido que honres su fidelidad y que tú puedas agitar las aguas y traer bonanza sobre aquellas familias que han sido fieles, que hoy están atravesando tormenta. Padre, yo declaro de que toda palabra que se desató de este altar profético corre a su familia, y que ellos entran en un tiempo donde van a ver un viento occidental. Padre, en esta hora los bendigo con esta palabra puntual y declaro, Señor, que lo que ellos vinieron a recibir se lo llevan. En el nombre de Jesús. Aleluya.